Buenas tardes, vamos a realizar una entrevista sobre el conflicto armado. ¿Cuál es su nombre? Margarita Trujillo, Muy bien, Margarita. Edad, 22 años, ocupación, psicología estudiante. ciudad de origen, Margarita. Municipio de Ataco, Tolima. Muy bien. Margarita, la primera pregunta dice, ¿cuáles consideran que han sido los impactos más visibles y menos visibles del conflicto armado interno colombiano? El impacto visible que ha tenido es el impacto con los soldados militares. Los menos visibles considero yo que es con la infancia. Hay muchos, ha afectado mucho la infancia de hoy en día y eso pues muchas familias lo viven, que hay otras como no lo viven. Ok, siguiente pregunta. Pensando en que el conflicto armado interno de nuestro país es multicausal o podría tener orígenes variados, en su criterio, ¿cuáles considera que serían y por qué? Yo considero que fue como el, la falta del acuerdo que tuvieron en un inicio, el conflicto armado con el Estado, como esa falla que tuvo el Estado con ellos. Ok. Para usted, ¿qué es el conflicto bélico y de qué manera la ha impactado como colombiana? El conflicto bélico, pues es como el conflicto armado que vivimos hoy en día, que viven las diferentes culturas del país. ¿Y cómo me ha afectado? Pues siendo de un municipio, creo que me ha afectado de muchas maneras y no solo a mí, sino también a mi familia, porque hemos vivido lo que es las consecuencias del conflicto armado. Bien. Margarita, ¿qué entiende usted por justicia transicional y cuál sería su utilidad en la resolución del conflicto armado colombiano? La justicia transicional entiendo que es la que se está viviendo ahora, pues con el proceso de paz, que es como la manera de llegar a un acuerdo, eh, que nos digan dónde están pues las personas que han sido secuestradas o las que ya han fallecido a causa de este conflicto. Muy bien. Última pregunta, Margarita. ¿De qué manera se ve usted involucrada cotidianamente en la transformación o mantenimiento del conflicto? Bueno, si se mantiene el conflicto, el futuro de lo que hoy somos y de las personas que vienen adelante se ve afectado drásticamente, porque eso, el conflicto influye en la educación que se tiene, en lo que le brindamos a las demás personas. Así que conozcamos personas que nos dan malos ejemplos, como también nos podrían dar a conocer personas que sí nos pueden dar buenos ejemplos. Um, la educación que nos están brindando en escuelas superiores puede cambiar por las creencias que nosotros como estudiantes tengamos al respecto. Bueno, Margarita, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, vamos a realizar una entrevista sobre el conflicto armado colombiano. ¿Cuál es su nombre y apellido? Andrea Foret, ¿Edad? 26 años, ¿Ocupación? estudiante, ¿Ciudad de origen? Vélez, Santander. Bien, vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿cuáles consideran que han sido los impactos más visibles y menos visibles del conflicto interno colombiano? Bueno, para mí los más visibles han sido el desplazamiento en los lugares vulnerables y los menos visibles, que no son tan menos visibles, sino que no le hemos dado importancia, es el tema de la educación. Bien, siguiente pregunta. Pensando
que el conflicto armado interno de nuestro país es multicausal o podría tener orígenes variados? En su criterio, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, en mi criterio creo que sería en el tema del desempleo. Creo que eso es una de las fuentes primordiales de por qué pues empieza el conflicto armado. Cuando la gente no tiene oportunidades, busca otro tipo de sustentos y desafortunadamente se van por los sustentos mucho más fáciles. Ok. La siguiente pregunta dice, para usted, ¿qué es el conflicto bélico y de qué manera lo ha impactado como colombiano? Bueno, para mí el conflicto bélico es como lo que estamos viviendo en distintos grupos al margen de la ley, la guerrilla, los paramilitares, y cómo lo vivo yo como pues, ciudadana de mi país, pues todo el tiempo. El tema de, pues cuando lo roban a una delincuencia común, yo soy de Vélez, entonces el desplazamiento de los pueblos aledaños a donde yo soy, entonces yo lo he vivido de esa manera. Ok. ¿Qué entiende usted por justicia transicional y cuál sería su utilidad para la resolución del conflicto armado colombiano? Bueno, justicia transicional es como todos los procesos que han venido haciendo el gobierno, nuestro gobierno, con los que realmente muchos no estamos de acuerdo. Creo que hace falta mucha información sobre el tema, información real para conocerlo mucho más a fondo. Y pienso que pues hace falta trabajar mucho en eso. Soy partidaria de que también se da el tema de la desmovilización y sobre eso hay una máscara que realmente todos no conocemos. No es solo tachar a la persona que hace parte de un conflicto armado, sino también mirar qué hay detrás de esa persona después de que se desmoviliza y quiere reintegrarse a la sociedad. Última pregunta. ¿De qué manera se ve usted involucrado cotidianamente en la transformación o mantenimiento del conflicto? Creo que a veces haciendo a un lado o no dándole la importancia que debe tener este tema, creo que es importante que todos como colombianos nos concienticemos un poco más en que esto no es algo que solo afecta a la gente de los pueblos, sino también a nosotros de ciudad. Entonces creo que no he aportado mucho como ciudadano porque no me intereso mucho por el tema. Muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes, vamos a realizar una entrevista sobre el conflicto armado en Colombia. ¿Cuál es su nombre y apellido? Luis Felipe Castillo, ¿Edad? 23 años, ¿Ocupación? estudiante, ¿Ciudad de origen? Bogotá. Muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que han sido los impactos más visibles y menos visibles del conflicto armado interno colombiano? Bueno, los impactos más visibles evidentemente pues es el tema de las agresiones físicas contra los soldados y pues, parte de los campesinos, pues por la pérdida de lo que representa la pérdida de un miembro, la pérdida de tierras, el tener que desplazarse hasta otras ciudades e inclusive a otros países por seguridad. Los menos visibles, la opinión que tienen los mismos habitantes sobre la guerrilla, no porque pienso que desde el punto de vista de un habitante de la ciudad de Bogotá, pues se tiene unos prejuicios más consolidados con respecto al conflicto, debido a que pues nosotros tendemos a pensar en que no, hicieron algo malo, tienen que pagar con todo el peso de la ley. Y eso es lo que uno tiende a pensar, bueno, lo que yo tiendo a pensar. Pero las personas que están en el conflicto eh, pueden tener una visión distinta, por lo que ellos ya están en interacción constante, pueden tener una flexibilidad más o asimilar ese tipo de violencia para en pro de un perdón o una reintegración de las mismas personas que infligen el dolor sobre ellos. Bien. Segunda pregunta. Pensando en que el conflicto armado interno en nuestro país es multicausal o podría tener orígenes variados, en su criterio, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, en un principio sí pienso que la idea que ellos tenían era el de pues, ajustar el tema de las injusticias que se presentan en la sociedad y evidentemente tuvo que haber un primer grupo que tenía unos ideales claros. Conforme pasó el tiempo, eh, tengo entendido que el tema del narcotráfico empezó a invertir en ellos y empezó a patrocinar la guerra con la adquisición de armas. Aparte de eso,
hay regiones del país en donde, donde el clima favorece la proliferación de algunos tipos de plantas alucinógenas, entonces pues también por, por medio de la violencia accedían a dichas tierras y los separaban. Adicional a ello, pienso que los grupos al margen de la ley han construido unos imperios o unos capitales a través del sufrimiento y de otros mercados ilegales, y en la actualidad no estarían dispuestos a renunciar por completo porque es lo que han construido a través del recorrido de sus vidas. Entonces, pienso que eso también es un factor muy importante que contribuye al conflicto interno. Bien. Para usted, ¿qué es el conflicto bélico y de qué manera lo ha impactado como colombiano? Bueno, para mí el conflicto bélico es todo aquello que inflige dolor y sufrimiento a través de, pues, de violencia física, con armas. ¿Cómo me ha impactado? Pues tengo un familiar lejano que él es desmovilizado de la guerrilla. Eh, pues hasta donde él me ha comentado, ellos cuando se retiran no quedan de todo desconectados de ese mundo. Entonces de todas maneras lo siguen buscando por X o Y razón. Personalmente no me ha tocado, pero sí he pensado que el hecho de estar en la capital nos tiene muy alejados. Y pues no, creo que el conflicto se preserva en la medida en que el gobierno no empodera a los habitantes de la capital para que tome acciones al respecto. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por justicia transicional y cuál sería su utilidad en la resolución del conflicto armado colombiano? Bueno, según tengo entendido, la justicia transicional es un conjunto de herramientas jurídicas que lo que busca es restablecer los derechos y retribuir económicamente o de algún tipo de beneficio a las víctimas de este conflicto, llegando a un acuerdo. Personalmente no he hecho nada para apoyar el conflicto por lo mismo que decía anteriormente, no conozco claramente cuáles son las herramientas para actuar directamente sobre el conflicto. Sin embargo, creo que este desconocimiento o la ignorancia que tiene el común es una forma de apoyar el conflicto, porque realmente no se tienen en cuenta las decisiones que nosotros tengamos o las opiniones, por la misma razón que no sabemos cómo actuar frente a las posibilidades que tenemos. Muy bien, última pregunta. ¿De qué manera se ve usted involucrado cotidianamente en la transformación o mantenimiento del conflicto? En la transformación pienso que siempre dando pues un buen ejemplo, promover la tolerancia en distintas situaciones, porque el conflicto se ha normalizado en un punto en el que ya la violencia física y agresiones pasan a un segundo plano, en donde ya las consecuencias verdaderamente se dejan a un lado. Entonces, personalmente lo que yo siempre trato de hacer es promover lo que es el respeto y la tolerancia con el fin de minimizar en mis allegados algún tipo de situaciones similares. ¿Y en qué forma lo mantenemos? Como les decía anteriormente, la ignorancia es algo que favorece al conflicto porque no se evidencia una resistencia o una opinión clara de la mayoría de las personas. Entonces, pues al no existir esa opinión, pueden seguir tomando decisiones a conveniencia de las altas esferas. Bien, Felipe, muchas gracias por su colaboración. Gracias. Buenas tardes, vamos a realizar una entrevista sobre el conflicto armado en Colombia. ¿Cuál es su nombre? Nelly Adriana Suárez, ¿Edad? 45 años, ¿Ocupación? empleada, ¿Ciudad de origen? Bogotá. Muy bien. Señora Nelly, la primera pregunta dice, ¿cuáles consideran que han sido los impactos más visibles y menos visibles del conflicto armado interno en Colombia? Bueno, yo creo que los más visibles han sido el secuestro, la extorsión, el ver a los campesinos y sobre todo a los pueblos indígenas prácticamente asustados y atemorizados por este conflicto. Y los menos visibles yo pienso que es los que vemos nosotros que estamos en la ciudad, que a veces simplemente vemos las cosas por el noticiero, pero pues en realidad no nos está afectando a nosotros personalmente. Muy bien. Siguiente pregunta. Pensando en que el conflicto armado interno en nuestro país es multicausal
o podría tener orígenes variados, en su criterio, ¿cuáles serían y por qué? Yo creo que una de las cosas es como la revolución, ¿no? El ser humano siempre ha querido ser revolucionario y pienso que al principio esto pudo ser bueno, o sea, ellos quisieron tal vez rebelarse en contra de la injusticia, pero en ese intento se volvieron aún más injustos. Entonces pienso que o sea, más que todo los ha llevado a eso es como el querer rebelarse ante el gobierno, ante las injusticias o ante las cosas que ellos creen injustas. Muy bien. Siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es el conflicto bélico y de qué manera la ha impactado como colombiana? Bueno, el conflicto bélico es como el conflicto armado y pues me ha impactado porque aunque como le digo soy de Bogotá, pero tengo muchos amigos conocidos, sobre todo indígenas, que están viviendo este conflicto, que están en la pobreza, que tienen que pedirle permiso prácticamente a la guerrilla para todo, viven con miedo de que sus hijos o sus hijas sean llevados por la guerrilla para ser revolucionarios. Muy bien. ¿Qué entiende usted por justicia transicional y cuál sería su utilidad en la resolución del conflicto armado en Colombia? Creo que es una herramienta para mejorar los conflictos o para llegar a un acuerdo. Pero en Colombia, hablando del proceso de paz, pienso que esto se puede utilizar como un arma más bien para premiar a los injustos, para darles beneficios a personas que han hecho mucho daño. Y la verdad no creo en el proceso de paz ni en estas herramientas. Bien. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se ve usted involucrada cotidianamente en la transformación o en el mantenimiento del conflicto? Bueno, yo creo que me veo eh, aportando para la paz de este país en ser tolerantes, en enseñar a mis hijos a resolver conflictos, a dialogar, a mantener la unidad familiar, la honestidad, que es algo que se ha perdido mucho, y hacerles a ellos entender que vivimos en un mundo injusto, pero que nosotros no podemos, dentro de nuestra herramienta, no tenemos para cambiar radicalmente eso. Entonces, creo que mi aporte es ese, tratar de ser tolerantes y tratar de estar en paz en mi casa y en mi lugar de trabajo, en la sociedad en sí. Gracias, señora Nelly, por su colaboración.